Dios les bendiga. Iglesia de Dios Chequiná, es un honor estar con ustedes en esta hora. Bienvenidos al servicio habitual de esta casa. Le damos la bienvenida también a todos los amigos que se conectan con nosotros en cualquier lugar del mundo. Es un honor tenerles en esta transmisión. El tema de hoy es sin límites. Tema de hoy, sin límites. Si vas a estar anotando y quieres tomar apuntes, puedes comenzar con el libro de Lucas. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Tengo la nueva versión internacional, pero cualquiera que tengas en digital o en una Biblia como esta, en físico, pues será bienvenida. Lucas capítulo 4, verso 1. ¿Ya estás ahí? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo darla a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrá en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, le dejó hasta otra oportunidad. Lucas capítulo 4, verso 1 al 13. Más adelante, como siempre recomiendo cuando estamos compartiendo la palabra, puedes revisar el capítulo 3 y completar el capítulo 4 y seguir en el capítulo 5 de Lucas. Será una gran bendición que puedas abordar la palabra de todos los ángulos. El tema de hoy, una vez más, sin límites. Voy a hablar solo por unos minutos y quisiera que dentro de esos minutos tuvieras a bien conectarte con el Espíritu de Dios solicitándole que su revelación venga a tu vida. Cada revelación que viene a nuestras vidas a través de su palabra es una revelación que bendice nuestras almas para este tiempo que estamos viviendo, pero también bendice nuestras vidas para la etapa que vamos a vivir en las próximas horas y seguirá bendiciendo nuestras vidas a medida que avanzamos en los días siguientes. Pero más aún y determinante es la palabra de Dios que bendice nuestra vida eternamente. Así que, tomando esto como referencia, quiero comenzar con este tema tan importante, sin límites. Cuando hablamos de límites, hablamos de fronteras, hablamos de líneas que se trazan para evitar que las personas crucen hacia un lugar o que hagan cierto tipo de cosas. Cuando hablamos de límites, pues podemos tomar diversos ejemplos. Hay múltiples ejemplos que conocemos, pero uno de ellos es el más importante, es cuando estamos niños.
Cada uno de nosotros que hemos vivido la etapa de la niñez o aquellos que la están viviendo en este momento saben que de alguna manera los padres le ponen límites a los niños. Le ponen límites para que no se hagan daño. Le ponen límites porque ellos entienden que esa es la mejor forma de educarles. Le ponen límites porque ya conocen que algunas cosas le van a hacer daño. Le ponen límites porque esas son las reglas de la casa. Le ponen límites porque sencillamente se ha trazado una línea de cómo en esa familia se vive. De igual manera, cuando ya somos un poco más grandes y nos insertamos en la sociedad, la misma sociedad ya tiene delimitada algunas cosas y a esas cosas llamamos leyes. Son las leyes las que no nos permiten accesar a ciertas cosas o ir a ciertos lugares o abordar las cosas de la manera que nosotros quisiéramos. Bajo esas leyes y bajo esos límites, nosotros desde que nacemos estamos abrumados. Tenemos de manera constante una serie de cosas que se nos dicen que podemos y que no podemos hacer. Cuando hablamos del área espiritual no es tampoco diferente. Nosotros podemos recordar la forma en que Dios creó al hombre y de igual manera la vida del hombre estaba puesta en las manos del Señor y el Señor le dio libertad para hacerlo todo. Sin embargo, había un límite. Había un árbol que no podían tocar. Había un lugar donde ellos no podían accesar. La vida normalmente está llena de límites. Tengamos una visión desde el punto de vista espiritual o la tengamos desde el punto de vista físico o la tengamos desde el punto de vista emocional, tenemos límites. Y cuando nosotros abordamos esos límites, entendemos que muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy son producto de los límites que nos impusieron en nuestras casas, en nuestras sociedades o en nuestros países, o los límites que nosotros nos autoimpusimos. Y es ahí donde nosotros empezamos a pensar que estos límites son lo que definen nuestra vida. Y empezamos a meditar que lo que nosotros no podemos hacer es lo que define nuestra existencia. Podemos ver un ejemplo muy palpable en la Biblia. La Biblia nos habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que nos sirve para muchísimos ejemplos en nuestra vida diaria. Y uno de ellos es este. Cuando hablamos del pueblo de Israel, el pueblo de Israel nació como pueblo libre. Si vemos a Abraham, Abraham era un hombre libre. Era un hombre que podía caminar en la presencia del Señor y vivir su vida de acuerdo a como Dios se la había trazado. Pero dentro de esos límites que Dios mismo le había trazado, era un hombre totalmente libre. Podía ir y venir en la presencia del Señor. Sin embargo, a medida que avanzaron los años, sabemos la historia. El pueblo de Israel llegó a Egipto por circunstancias en las cuales tenía que salvaguardar sus vidas, tanto Jacob como sus hijos y sus familiares. Y al llegar a Egipto, allí se quedaron y allí se multiplicaron. Y viendo el pueblo de Egipto que el pueblo se hacía grande, el pueblo de Israel se hacía poderoso, los esclavizó. Y por más de 400 años el pueblo vivió en esclavitud. Fue tan contundente, escucha lo que hacen los límites. Ya Egipto había colocado límites sobre el pueblo de Dios. Escucha lo que hacen los límites. Cuando Dios decide cumplir la palabra que le había dado a sus antecesores, especialmente a Abraham, este pueblo recibe de parte de Dios la noticia de que va a ser liberado. Sin embargo, cuando recibe esa noticia, la primera intención fue creer y la segunda intención fue no creer. Porque sus límites no le podían dejar, no le dejaban ver la posibilidad, la oportunidad de ser un pueblo libre. 400 años, es decir, la gente que estaba viviendo en esos días que llegó Moisés con esa palabra, lo único que había conocido en su vida era la esclavitud. De hecho, para ellos era muy cómodo vivir en esclavitud. Así que ellos se definían a sí mismos por sus límites. Se definían a sí mismos como un pueblo esclavo.
Y hasta que el Señor no rompió eso en sus mentes y en sus corazones, ellos no pudieron ser libres. Tenemos un ejemplo más cercano, que es el ejemplo de Jesús. Jesús nació en Israel en un tiempo realmente de esclavitud. Era un tiempo en el cual el pueblo romano estaba sojuzgando, estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Lo tenía conquistado y sus gobernantes en ese tiempo eran romanos. Así nació Jesús, allí nació Jesús. Y mientras él se desarrollaba, él veía esas cosas. De hecho, él nació en un hogar donde su padre, para ganarse la vida, era un carpintero. Y cuando se refirieron a Jesús en los primeros días que le vieron hablar, le oyeron, le escucharon la sabiduría que venía de Dios en la sinagoga, en el templo del Señor, en ese momento, cuando definieron a Jesús, lo definieron por sus límites. Lo definieron como Jesús, el hijo del carpintero. Realmente percibo una gloria extraordinaria de Dios, porque sé que estás comprendiendo que algunas de las cosas que han definido tu vida no son las que definen tu vida realmente, sino la que escogiste para que tu vida fuera definida, o la que alguien más escogió para que tu vida fuera definida. Pero Dios dice hoy, esos límites yo los rompí. En el momento en que tú te acercas a mí, yo los rompí. Y quiero continuar con el ejemplo de Jesús. Porque Jesús no era solamente el hijo del carpintero, como lo definía el pueblo. Eso era lo que se conocía de él, y así era como se le definía a él en lo natural. Pero sucede que Jesús no se miraba a sí mismo en sus limitaciones de cuerpo, alma y espíritu. Repito, Jesús no se limitaba a cuerpo, alma y espíritu. Él sabía que él venía del cielo. Él sabía que su Padre era Dios. Él sabía que lo que él era más que lo que se veía. Él entendía claramente que lo que él era más que lo que se decía. Él entendía que él era más de lo que la gente iba a decir de él, o de lo que la gente podía anhelar que él fuera. Él es eterno. Y es ese punto que debemos comprender. Tú y yo somos algo más que materia. Tú y yo somos algo más que sentimientos. Tú y yo somos algo más que circunstancias. Tú y yo somos algo más que lo que nos pasa en la vida. Tú y yo somos algo más que lo que estudiamos. Tú y yo somos algo más que lo que trabajamos. Tú y yo somos hijos de Dios eternos, definidos como eternos. Y es en eso que Lucas se basa para hablarnos de quién es Jesús. Lucas, en el capítulo anterior que te comenté que podías revisar, en el versículo 21 específicamente, está hablando del bautismo de Jesús. Y está hablando antes del bautismo de Jesús sobre la necesidad que había de predicar la palabra. Juan estaba allí predicando la palabra. Antes de que Jesús iniciara su ministerio, antes de que Jesús hiciera lo que él vino a hacer, él estaba allí dando una palabra de vida a aquellos que la necesitaban. Y es allí como Jesús se dirige hasta donde está Juan el Bautista y le pide que lo bautice. Juan estaba muy consciente que Jesús no era su primo, nada más. Juan estaba muy consciente que Jesús no era el tipo que había convivido con él 30 años en la aldea de donde él venía. Juan estaba muy consciente que ese no era el muchacho con el que él había jugado todo el tiempo. Juan estaba consciente que al que estaba a punto de bautizar era el Hijo de Dios. Era el ser eterno de salvación. Y es aquí donde te quiero llevar. La palabra nos enseña que a pesar de ser él el Hijo de Dios, a pesar de que él podía saltarse ciertas cosas, entre comillas, si nosotros quisiéramos que fuese así, una tendencia humana muy natural, a pesar de eso dice la palabra que él
le dijo a Juan que era necesario que se cumpliera toda la palabra de Dios que hablaba de que él iba a ser bautizado. Y el primer punto de 5, rápidamente, para abordarte este tema sin límites que quiero darte, es la generación que ha sido enviada. Esta generación, tu generación y la mía, es una generación que debe de ser obediente. Es una generación que debe de ser obediente. Los límites en nuestra vida no se van hasta que la obediencia llega. Repito, los límites en nuestra vida no se van hasta que la obediencia reposa en nosotros. Parece contradictorio, como dice un humorista dominicano, pero no lo es. No lo es. Dios nos está llevando al punto de decir, si tú sometes tu vida a los límites eternos, los límites de tu vida terrenal se ensancharán. Lo voy a repetir. Si sometes los límites de tu vida a los límites eternos, los límites de esta vida que vives se ensancharán. Es decir, los límites que conocemos volarán. Ya no existirán. Porque la medida de nuestra vida no estará medida conforme a lo que los hombres creen o a lo que yo creo, sino que estará medida conforme al propósito de Dios para mi vida. Segunda cosa, esta generación que decide ser obediente a Dios es una generación que recibe una orden clara y detallada de parte de Dios para cumplirla. Quiero leerte el libro de Mateo, capítulo 10, verso 5. Por favor, anota la cita y la buscas después, yo te la leo. Mateo, capítulo 10, verso 5. Hablando Jesús, dice, a estos 12 Jesús los envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y a ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes. Eso no quiere decir únicamente, solo dijo antes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí viene el mandato. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra Jesús la dio en el siglo I de esta era. Es decir, hace casi 20 siglos, más o menos. Años más, años menos. Y Dios está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a su presencia salvadora, bendita y libertadora en la vida de cada ser humano. Hoy en día esta palabra está más viva que nunca. Hoy en día esta palabra está más vigente que nunca. Dios está diciendo, a aquellos que no me conocen, sepan que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, dice ese verso, el que sano enfermos, el que limpio leprosos, el que resucito muertos y el que echo fuera demonio. Así que, si estás angustiado y no tienes a Jesús, si te falta la paz y no tienes a Jesús, Él te dice hoy, el reino de los cielos se ha acercado a tu vida en este día. Y para ti que ya has recibido a Dios en tu corazón, Dios te está diciendo, hoy más que nunca es imperativo que declares mi palabra a tiempo y fuera de tiempo. Punto número 3. Esta generación que avanza obedientemente, que escucha la orden y el mandato y lo cumple, es una generación que en el terreno de hoy no tiene excusas. La palabra nos habla en este capítulo 4 de San Lucas. Hay una línea tan extraordinaria como comienza este capítulo. Dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Ya te dije hace solo un par de minutos que Jesús había ido donde Juan para ser bautizado. Dice la palabra que cuando él salió de allí, él salió lleno del Espíritu Santo. Ahora, a mí no me parece extraordinario que esto se subraye en este versículo, porque la vida de Jesús estaba permanentemente llena del Espíritu Santo. Ahora, lo que sí quiere destacar
Jesús en este pasaje es que en cada área de nuestra vida, no importa la circunstancia que estemos viviendo, el Espíritu de Dios está allí para levantarnos, para guiarnos y para hacer que su palabra se cumpla sí o sí en nuestras vidas. Así que, si tenemos alguna excusa para compartir la palabra, si es que no sabemos hablar, si es que nos equivocamos, si es que realmente redundamos, si es que agotamos a la gente gritando como lo hago yo, Dios te dice, no te preocupes, no importa la forma, no importa las palabras, no importa el método, lo que importa es que yo estoy contigo en cada momento que das esa palabra. Para ti, que estás recibiendo a Jesús como tu Salvador en el día de hoy, yo te digo lo siguiente: el Espíritu de Dios ha sido traído a tu vida para que tu vida sea mejor. Él no está condicionando tu vida para que tú puedas ir con Él al cielo. No, tú vas a ir con Él al cielo inmediatamente tú entregues tu vida a Él. Hay una garantía de conexión con Él que te llevará al cielo en el momento que Él venga por segunda vez. Lo que te está diciendo que a partir de ahora, de este mismo momento, su presencia no te dejará. Ese salmo que habla de que el ángel de Jehová va a acampar alrededor de ti, no será un amuleto, no será una Biblia abierta en un lugar de la casa donde tú la colocas allí pensando que eso te puede guardar. No, estarás consciente que el ángel del Señor, su Espíritu Santo, estará allí junto a ti para guardarte. Punto número 4. Y este punto realmente es difícil. La vida no es color de rosa todo el tiempo. Repito, la vida no es color de rosa todo el tiempo. Así que el punto número 4 se trata de que nosotros debemos de prepararnos en la búsqueda de la presencia del Señor, en ayuno y oración, preparando nuestro corazón para conquistar. Si vas a poner algo en este punto, pon preparando mi corazón para conquistar. Y de lo que se trata esto es de todo lo que vimos en el capítulo número 4. El Señor está allí. Dice la palabra que Él empezó a ayunar. Una palabra muy rara hoy día. Ayunar. Ayunar significa que Él se estaba absteniendo de todo alimento y líquido en la presencia del Señor. Y la palabra declara que Él estaba ayunando e inmediatamente Él empezó el ayuno. Dice la palabra que Él fue llevado al desierto. A nosotros no nos gusta la palabra desierto. Nos gusta que nos digan que nos van a sacar del desierto. Nos gusta que nos digan que no va a haber calor. Nos gusta que nos digan que la vida va a ser fácil. Nos gusta que nos digan que las cosas van a estar mejor. Nos gusta que nos digan que nuestra vida va a ser llevadera. Nos gusta que nos digan que no vamos a tener problemas para las circunstancias que tenemos diariamente. Pero yo tengo palabras para ti. Lo que Dios ha dicho es que a pesar de las circunstancias que vivas, a pesar de lo difícil que sea tu vida, a pesar de los problemas que tengas en tu cuerpo, a pesar de las situaciones que vivas en tu trabajo, a pesar de lo que vivas en tu casa, Dios estará ahí guardándote. Por eso es necesario que te prepares. Y la preparación no es más que una conexión profunda con Dios, en una búsqueda constante de su presencia. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que estaba sentado a la diestra del Padre y que decidió venir a la tierra a salvarte a ti y a salvarme a mí, dice la palabra que Él, el Hijo de Dios, el que tiene el ADN de Dios, decide tomar un tiempo para profundizar como ser humano en esa relación con su Padre. Ese primer verso dice: y fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Yo sé que no es una imagen muy buena. Las tentaciones del diablo, nosotros preferimos usar el verso que dice huid de ellas. Y está claro que debemos de huir de ellas, pero el diablo no cesará de intentar hacer que nosotros nos desviemos de la voluntad de Dios, porque desviarnos de la voluntad de Dios significa volver a sus límites. Repito,
Desviarnos de la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores significa volvernos a someter a los límites que Él ha dispuesto para nuestra vida. Límites que no nos permiten avanzar, límites que nos hacen preocupar, límites que nos traen ansiedad, límites que nos sacan de casillas, límites que nos dejan ver las cosas que nos abruman y no las cosas que nos liberan. Así que número 5. La generación que ve la victoria, y termino con esto. La generación que ve la victoria no tiene un espacio para una visión sin límites. Repito, la generación que ve la victoria no tiene un espacio en su visión para una visión sin límites. Nosotros tenemos que entender que la visión de esta generación que obtiene la victoria es una visión de una generación que permite a Dios que lo meta dentro de sus límites para que los límites terrenales se rompan. Quiero leerte Isaías capítulo 54 verso 1. Y con esta palabra quiero dejarte. Dice el verso 1 de ese capítulo: regocíjate, oh estéril. Y añade: la que no daba a luz, levanta canción y voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son las hijas de la desamparada que de la casada. Yo te pregunto, tú estás entendiendo este verso, ¿verdad? Estás mirando lo que está sucediendo en este verso. Dios está diciendo: a ti que nunca has tenido suerte en la vida, y lo pongo entre comillas, una vez más lo digo, a ti o a mí que nunca has tenido suerte en la vida, es lo que está diciendo este verso y estoy parafraseándolo. A ti que no has podido dar luz nada en esta vida, yo te digo hoy, dice el Señor, si decides entrar en mis límites de obediencia, yo levanto canción de júbilo en tu vida. Tú que nunca has dado parto, vas a dar a luz más que la mujer que está casada y llena de hijos. ¿Quién lo dice? Ese verso lo dice claro. Ha dicho Jehová. ¿Quién lo dice? Ha dicho Jehová. Y añade, para que veas si es importante lo que Dios nos está diciendo hoy, sin límites. Y Él añade en ese verso: ensancha el sitio de tu tienda. Lo que te está diciendo en español: agranda tu casa, agranda el espacio espiritual que tienes, agranda el espacio emocional que tienes, agranda la fe, agranda. Tienes espacio para algo más, agrándalo. Ensancha las cortinas de tus habitaciones, no seas escaso. Y añade: alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque te vas a extender a tu mano derecha y te vas a extender a tu mano izquierda, y tu descendencia va a heredar las naciones. Hay muchas interpretaciones para este verso, pero en estos últimos segundos de este tiempo quiero decirte lo siguiente. Yo te ruego que no lo tomes en el ámbito físico y natural que normalmente nosotros tenemos la tentación de tomar la palabra de Dios. Tómalo por el lado en el cual Dios está hablando. Dios está hablando de tu vida espiritual. Dios está hablando de tu corazón. Dios está hablando de tu alma. Dios está hablando de tu espíritu. Dios está hablando de ensanchar lo que no se ve, para que lo que se ve realmente no tenga límites. No temas, sigue diciendo este verso. Y me encanta esta palabra por el tiempo que estamos viviendo. Él dice: no temas. Aquel que sabe que lo que está viendo no puede detenerlo, no tiene temor. Tengo que repetírtelo porque a veces uno habla tan rápido. Aquel que sabe que lo que está mirando, los límites que está mirando, no puede detenerlo, no tiene temor. Esta palabra dice: no temas, porque no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada. En este tiempo de confusión, sí, este tiempo,
el tiempo en que estás mirando esto, este momento de confusión, este momento en el cual nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual la gente simplemente no sabe qué hacer, no sabe qué creer. Dios dice, si tú te mantienes dentro de mis límites, yo te aseguro que los límites que tú ves no traerán confusión a tu vida. No habrá turbación en tu existencia, sino que la paz del cielo reposará sobre ti. Termino finalmente con esta línea. Sino que vas a olvidarte de la vergüenza anterior y de la afrenta que tuviste hace tiempo. De ella no vas a tener memoria, porque tu marido, tu hacedor, es decir, Dios, Jehová de los ejércitos, es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Me preocupa que este verso pensemos que está aplicándose a lo terrenal. Dios está diciendo, Dios de toda la tierra será llamado. Y para que Dios se establezca en su reino sempiterno, cuando Dios se establezca en su segunda venida, en la segunda venida de su Hijo Jesús, y Dios establezca su trono a lo largo de, después de 1000 años, establezca su trono en la tierra. Para que eso suceda, primero Dios tiene que establecerse en tu vida. Piensa, estamos pensando que las cosas cambien en el mundo. No, yo no estoy esperando que cambien, yo estoy esperando que se pongan más duras. Yo estoy esperando que las cosas se agudicen. Yo estoy esperando que las cosas se pongan peor. Porque mientras más duro se pone, más se cumple la palabra. Lo que sí yo deseo con todo mi ser es que tu corazón y mi corazón esté anclado en Dios, como dice esta palabra. Que no haya confusión en medio de la tormenta. Que mientras las cosas se aprietan, mientras los límites se reducen, tú sabes que esos límites no pueden detenerte. Mientras las cosas aquí se ponen más duras, tú sabes que para ti y para aquel que cree, no estarán de esa forma. El Dios del cielo ha venido a traerte una palabra hoy. ¿Quieres vivir de acuerdo al concepto humano que se te ha descrito desde niño? Las cosas que te han inculcado a través de la vida, ¿o quieres vivir de acuerdo a mis propósitos? Te estoy dando a elegir. Por favor, cierra tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos, sí. Solo deseo que no te distraigas por un momento. Voy a pedir a Dios por nuestras vidas. Ya basta de vivir sin ningún tipo de paz, ni pequeña, ni mediana, ni grande. No tenemos paz en ningún aspecto. Ya basta de eso. Ya basta de vivir en la incertidumbre. Ya basta de vivir en el nerviosismo. Ya basta de caminar al ritmo que define la música del enemigo. Ya basta. Llegó la hora, llegó el tiempo de vivir bajo los límites del Eterno, que nos permiten extender la tienda de nuestra vida en esta hora. Así que oremos. Señor, mis hermanos y yo, en un solo cuerpo, mujeres y hombres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, ahora, en cualquier parte del mundo, Señor, estamos rogándote que nos metas dentro de tus límites. Tú que no conoces límite alguno, Señor, allí queremos vivir, allí queremos estar de acuerdo a lo que tú defines. Queremos andar, Señor. Tus límites nos ayudan a redefinir nuestra vida en esta tierra. Nos ayudan a vivir una vida más plena.
una vida de fe más abundante, una vida de gracia, expectante. Señor, por favor, métenos, llévanos a tu presencia. Queremos vivir bajo ese nivel de obediencia. Queremos estar buscándote, como declara el capítulo 4 de Marcos, que tú lo hiciste en la presencia del Señor. Por favor, hazlo. Con todo nuestro ser, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Esta ha sido una extraordinaria palabra. No porque Dios me haya permitido transmitirla, no, de ninguna manera. Creo que hay muchos mejores exponentes. Solo por la misericordia de Dios estoy aquí. Pero sí creo que esta palabra ha cambiado nuestras vidas. Sí creo que a partir de este mismo minuto, estamos pisando esta tierra de una manera diferente. Estamos viendo las circunstancias de nuestra vida de una manera totalmente antagónica a lo que lo veíamos hace 30 minutos. Dios está aquí. Ha extendido nuestra tienda. Ha extendido nuestros corazones y nuestras almas. Yo bendigo a Dios por eso, por lo que ha hecho en tu vida, por lo que ha hecho en la mía en estos minutos. Doy gracias a Dios por este tiempo. Te bendigo. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de conectar contigo. Me siento extraordinariamente feliz cada vez que tengo el privilegio de poder conectar con uno, con dos, con miles o con cientos de miles a través de cualquier vía. Te ruego que compartas la palabra de Dios. Si esta o otra palabra de esta casa ha sido de bendición para tu vida, por favor, compártela con alguien. Comparte el link, comparte el lugar donde pueden accesar, comparte la palabra tú mismo, llévala, toma los apuntes que has anotado hoy, tómalos y comparte esa palabra con alguien más. Pásala. Serás de bendición para alguien que está sufriendo mucho más de lo que puedas imaginar. Así que te quiero invitar para que la próxima vez que esta casa tenga servicios a nivel digital, por favor te conectes. Pero que no lo hagas solo, invites a alguien, ya sea cerca de donde vives o ya sea que esté lejos, ya sea que esté en este país o ya sea que esté fuera de él. Contáctales y comparte la palabra de Dios. Una vez más te bendigo. Por favor, permíteme orar para cerrar. Padre, muchas gracias. Ha sido un honor. Siempre lo es. Pero hoy el honor ha sido extraordinariamente grande. Que nos permitas conectarnos para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre que la oímos, tú afianzas lo que ella misma dice, que tu palabra es vida para aquel que la oye. Gracias, Señor, por darnos vida en este día. Te rogamos, oh Rey, que al movernos de este tiempo, tu palabra quede reposando, gravitando sobre nuestras vidas. Que podamos meditarla, compartirla, hablarla, volver sobre ella. Y que así puedas volver y hablar a nuestras vidas nuevamente. Bendecimos esta casa en tu nombre, sus pastores y sus líderes, cada miembro de esta casa y aquellos amigos y hermanos que se conectan con esta transmisión. Sean bendecidos y sus casas, sus vidas y todo lo que tienen guardado en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo.